¿Cómo ayudar a tu hijo a comunicarse mejor? Si tenemos dos orejas y una sola boca, es precisamente para escuchar el doble de lo que hablamos. Dedícale tiempo para hablar. Si algo recomiendo en cualquier familia es que haya buena comunicación y, curiosamente, es uno de los temas que los niños sacan más en las sesiones de coaching. A menudo se quejan que sus padres no les escuchan o que ni siquiera les oyen. Por ejemplo, pueden tener la sensación que tienen que repetir constantemente las cosas, que no los avisan de los próximos acontecimientos, como citas para jugar con sus amigos, visitas al dentista, etc. Algunos sienten también que sus padres no les dedican suficiente tiempo para hablar. Hasta cierto punto, todos somos culpables de ello. Sabemos que no les estamos dedicando la atención que merecen, porque empiezan a gritar mientras estamos ocupados en otra cosa. Nos repiten las mismas preguntas o no entienden lo que tienen que hacer porque no les hemos explicado lo suficientemente claro. A nivel de aprendizaje diario, creo que si pudiéramos dedicar más tiempo para explicar una cosa a nuestros hijos una sola vez, no tendríamos que perder nuestro tiempo más tarde para aclarárselo. La comunicación es fundamental en cualquier familia. Hablando y escuchando, descubrirás las necesidades y las carencias de tu hijo. Resolverás rápidamente malos entendidos y discusiones y aprenderás a comunicarte con eficacia. Dentro de tu familia, recuerda que cada familia es un mundo y no todo lo que funciona en una sirve a las demás. Sé de familias que se comunican dejándose notas por la casa porque se ven muy poco, mientras que otras se reúnen una vez a la semana para discutir asuntos que tienen descontentos a los padres y a los hijos. Así pues, ¿cómo podemos dar a nuestros hijos la oportunidad de hablar para que hablen de verdad con nosotros? Cuando digo hablar de verdad, me refiero a mantener una conversación en la que expresen qué piensan y qué comportan su día a día contigo. Hay comidas, aperitivos, trayectos en el coche, horas de acostarse, etc. Todas ellas son una oportunidad fantástica para charlar y compartir, para intercambiar anécdotas y experiencias. En esos momentos los niños pueden estar más relajados y les resultará más fácil abrirse a ti. Una buena ocasión para hablar puede ser por la mañana, antes de ir al colegio, o por la noche, antes de acostarse. Son momentos en los que el monstruo que acecha a un niño puede asomar la cabeza. La charla debería ocurrir cuando crees que tu hijo va a estar receptivo y dispuesto a participar en una conversación. Y el momento en el que la verdad tengas tiempo para hablar. Cuando hables con tu hijo, tómate todo el tiempo que necesite y no le metas prisa. Puedes suponer que se duerma 10 minutos más tarde de lo acostumbrado, pero eso es preferible a que no se pueda dormir porque tenga algo rondándole la cabeza. Todo lo que te expliqué es importante para él, así que escúchalo atentamente y déjalo hablar hasta que termine. No creo que haya un límite de tiempo para hablar con tus hijos. Lo más importante es que tu hijo sepa que tiene toda tu atención, de modo que intenta que no
os interrumpa nadie, ni el teléfono, ni el timbre de la puerta. Cuando hablo con mis hijos, no quiero distracciones. Quiero que ambas partes estemos centradas y que mis hijos sientan que en ese momento no hay nada más importante que nuestra conversación. De 1 a 10, ¿cómo calificarías tu comunicación actual en tu casa? ¿Cuál es el mejor momento del día para hablar con tus hijos? Abordar y reconocer sus sentimientos. Parte del proceso de la charla y ponerte al día con tu hijo es comprobar que se siente bien con todo lo que sucede en su vida. A menudo pregunto a los míos, ¿cómo va el cole? ¿Qué has pasado hoy? E intento leer sus sentimientos y entender tanto lo que me cuesta como lo que no. Puede que haya algo de lo que quieras hablar. Por ejemplo, si se ha portado mal ese día, primero piensa en cómo quieres abordar el asunto y vas a dirigirte a tu hijo. ¿Qué tono podrías utilizar? ¿Qué tipo de palabras? ¿Y cómo vas a plantear sus sentimientos? Plantéale preguntas abiertas sobre el tema para que no te responda con los ojos en blanco o con evasivas. ¿Cómo plantear preguntas abiertas a tu hijo? La conversación podría empezar de cualquiera de estas formas. He notado que estás un poco disgustado últimamente. ¿Cómo va el colegio? ¿Qué tal con tu amigo o amiga? Hace mucho que no lo mencionas. Pareces un poco nervioso por los exámenes. Tengo muchos trucos para que estés menos estresado. ¿Quieres que te cuente un par? ¿Cómo va el colegio? ¿Qué tal con tus amigos? ¿Cómo van las clases? ¿Qué es lo que más te cuesta? ¿Qué opinas de? Si tu hijo confunde sus sentimientos con sus pensamientos, lo cual es bastante frecuente, puedes fijarte en sus cambios emocionales y poner nombre a esa emoción. Por ejemplo, pareces estar pensando en algo que te entristece, y eso debería alentar a tu hijo a decir algo sobre cómo se siente. Para resolver cualquier problema, debes mostrar empatía y comprensión ante el asunto para que tu hijo siente el apoyo emocional. El hecho de que comparta sus preocupaciones y sus problemas contigo es bueno para tu hijo. Le hace sentir que la carga que lleva encima es más liviana. Y aunque no quiera o no necesite tu ayuda, conviene que sepa que siempre estás ahí para escucharlo. ¿Quieren ayuda para resolver problemas? Al comenzar la conversación, puede que tu hijo empiece a hablar de un problema, sin llegar a pedirte ayuda para resolverlo. Pregúntale si quiere tu ayuda o simplemente quiere que lo escuches. Es posible que quiera compartirlo, que planea hacer ante el problema y que quiera asegurarse de que crees que va a hacer lo correcto. Algunos niños me cuentan que tienen un problema pero no quieren hacer nada al respecto. Sin embargo, en la mayoría de los casos es probable que estén buscando una solución. La herramienta que hay que utilizar. Solucionar problemas. 1. Pregunta a tu hijo qué cree que puede hacer ante el problema. 2. Intenta que plantee tantas soluciones como sean posibles. 3. Escribes las soluciones. 4. Discutir cada solución detalladamente. ¿Qué consecuencias cree que podía tener cada una de ellas?
¿Qué pasaría si adoptaría la solución X o cómo reaccionaría la otra persona? Esto prepara a tu hijo ante resultados esperables o inesperados. 5. Pregúntale qué posibilidades de funcionar cree que tiene cada opción, del 1 al 10. 6. Analicen los resultados para ver qué solución tiene más probabilidad de funcionar. 7. ¿Se le ocurre alguna circunstancia que puede impedirle solucionar el problema? Si es así, habla sobre este obstáculo y cómo superarlo. 8. ¿Cuándo podría intentarlo? ¿Ese mismo día o esa semana? 9. Pregúntale cómo sabrá si ha funcionado. Con un poco de ayuda y de apoyo de tu parte, es probable que pruebe esta nueva fórmula para resolver problemas. Una vez que lo haya intentado, pregúntale qué tal le ha ido y si ha funcionado. Si es que no, anímalo a elegir otra idea más adecuada. Sea la que sea, apoya su decisión. Recuerda que es su problema y tu hijo sabrá qué es lo que le conviene más. Por ejemplo, de esta situación, veamos cómo John encontró una solución adecuada para su problema. John se estresaba mucho por las mañanas, por todo lo que tenía que hacer antes de ir al colegio. Tenía que hacer deberes, desayunar, ducharse, preparar la mochila, etc. Tenía tan poco tiempo para hacerlo todo que se estresaba. Quería tener mañanas más relajadas. Se nos ocurrió las siguientes soluciones posibles. A. Preparar la mochila por la noche. B. Ducharse por la noche. C. Levantarse cuando suene el despertador. D. Programar el despertador para que suene media hora antes. E. Terminar los deberes por la noche. Analizamos la viabilidad de cada solución y las valoramos del 1 al 10. La idea con mejorar nota sería que habría que probar. Solución. Preparar la mochila por la noche. Vialidad. Buena idea. Nota 9. Solución. Ducharse por la noche. Vialidad. Prefiere ducharse por la mañana. Nota 6. Solución. Levantarse cuando suena el despertador. Vialidad. Sí, no seas dormilón. Nota 8. Solución. Programar el despertador para que suene media hora antes. Vialidad. No tendrá ningún efecto. Nota 3. Terminar los deberes por la noche. Vialidad. Buena idea. Nota 9. John decidió hacer sus deberes y preparar la mochila la noche anterior, y eso le haría 20 minutos extras para hacer el resto de las cosas en la mañana siguiente. También puedes animar a tu hijo a que piense en las consecuencias de cada solución si la pone en práctica y escribirlas en una hoja de papel. Por ejemplo, ¿qué ocurriría si intenta cada solución? ¿Qué consecuencias negativas acarrearían y positivas? De este modo tu hijo podrá calibrar en su mente cuál es la mejor solución. Si utiliza el ejemplo anterior, el papel quedaría así. Preparar la mochila por la noche. Negativas, menos tiempo para ver la tele. Positivas, más tiempo por la mañana. Ducharse por la noche. Negativas, prefiere ducharse por la mañana. Positivas, más tiempo por la mañana. Levantarse cuando suene el despertador. Negativas, necesita dormir. Positivas, no iría con tanta prisa. Programar el despertador para que suene media hora antes. Negativas, crea confusión. Positivas, estaría listo para ir al colegio. Terminar los deberes por la noche.
Negativas, menos tiempo para ver la tele. Positivas, más tiempo por la mañana. Piensa en algún problema que tenga tu hijo. ¿Qué se te ocurre? ¿Alguna manera de ayudarlo a resolverlo? Hacer las preguntas adecuadas. Los niños suelen tener dificultades para identificar y verbalizar sus pensamientos, y por ello es más fácil que te cuenten cómo se sienten mientras hacen una actividad. Personalmente, me gusta hablar con mis hijos cuando están algo distraídos, como cuando preparamos la cena o cuando hacemos galletas. De hecho, me encanta charlar con ellos cuando vamos en el coche a algún sitio. Suelen estar más relajados y dispuestos a hablar sobre lo que piensan y sienten, porque no hay contacto visual directo y no notan una atención intensamente concentrada sobre ellos. Un poco antes, al sugerir propuestas para hacer que los niños empiecen a hablar, mencioné las preguntas abiertas. Una pregunta abierta no ofrece a tu hijo la posibilidad de contestar sí o no, sino que lo obliga a dar una respuesta más detallada. Por ejemplo, al preguntar, ¿qué has hecho en el colegio hoy? O, cuéntame, ¿qué tal en la bolera? Te aseguras una respuesta de al menos una frase. Las preguntas abiertas siempre empiezan con un ¿por qué?, ¿qué?, ¿dónde?, ¿cómo?, o ¿cuándo? Ahora bien, hay que tener cuidado al plantear pocas preguntas. Nunca bombardearlo con ellas. Los niños odian que se les lancen una pregunta tras otra y al final puedan acabar sintiéndose interrogados. Si tu hijo no quiere hablar contigo, puedes intentar adivinar lo que contestaría a tu pregunta y ver si está de acuerdo con la respuesta. Otra posibilidad es dejar de conversación abierta y que te conteste más tarde. Si no está acostumbrado a hablar con tu hijo de forma regular, no esperes que te abra a ti a la primera. Puede tardar en adaptarse al hecho de que te intereses en lo que hace y a que le preguntes, pero no desistas. Intenta ofrecerle el máximo de oportunidades para hablar y es probable que aproveche alguna de ellas. Si adviertes un cambio en el comportamiento de tu hijo, es que siente algo positivo o negativo y que puede ser una señal de que ha llegado el momento de hablar. Estás dedicándole toda tu atención a tu hijo. A menudo los niños sienten que no los escuchamos por lo que hacemos o lo que no hacemos mientras nos hablan. Podemos estar al teléfono hablando con otro de nuestros hijos, haciendo alguna tarea doméstica, etc. La lista es interminable, porque la mayoría de los padres llevan una vida sumamente ocupada e intentan hacer más de una cosa a la vez. Con frecuencia te dicen tus hijos que no los escuchas. En mi casa, al menos una vez a la semana, ¿te has planteado alguna vez por qué? Es porque no los miras mientras hablan. Es porque no corroboras sus pensamientos o sus sentimientos. Asientes con la cabeza. Es una buena manera de mostrar que estás escuchando. Estás distraído por otra cosa u otra persona. ¿Utilizas palabras de reconocimiento como sí, sí y de verdad? Le sondeas con preguntas. ¿Es porque lo interrumpes para decir lo que piensas o para preguntarles sobre lo que están diciendo antes de que termines de hablar? Al escuchar lo que tienen que decirles, demuestras respeto, y esta es una habilidad que conviene que hereden. Déjalos hablar, no los interrumpas y asegúrate
de que los miras cuando te hablan. La mayoría de los niños dirían que si no los miras es imposible que los estés escuchando. Hazle preguntas cuando termine de hablar. Prefiero eso a que los interrumpas una y otra vez. Si les planteas preguntas, pueden perder el hilo del pensamiento y enfadarse porque los has desestresado. Por último, utiliza comunicación no verbal y verbal efectiva, como asistir o decir sí. Párate a pensar unos instantes. ¿Qué haces cuando tu hijo te está hablando? ¿Y qué podrías hacer de manera distinta? ¿Hay alguna alternativa a estar siempre encima de ellos? Muchos niños sienten que sus padres no le hacen más que agobiarlos pidiéndoles que lleven a cabo una y otra vez. Tienes que hacerlo porque sabes que su hijo no está haciendo lo que le han pedido. Sabemos que los niños odian que se estén encima de ellos, pero de vez en cuando es inevitable que se nos escape alguna palabra agobiante. A su vez, ellos reaccionan dándonos una respuesta que no deseamos y adoptando una actitud rebelde, a veces incluso agresiva. Por ejemplo, algunos niños dejan de escuchar y se cierran en banda y contestan gritando. Como padres, ¿qué debemos hacer para evitar que nuestros hijos se sientan agobiados por nosotros? Hay otras maneras de pedir a tu hijo que haga algo con la que puede mostrarse más receptivo y colaborar más. A los niños les suele gustar que cuando les dicen que hagan algo, les expliquen por qué se los están pidiendo. Una vez que les expliques el motivo, mostrará más disposición a hacerlo. También ayuda que les digas para cuándo tienen que hacerlo. Por ejemplo, puedes pedir a tu hijo que prepare los libros para ir al colegio antes de irse a la cama. Es posible que no lo haga, pero si le explicas que de ese modo no tendrá que levantarse antes para preparar los libros y que no le darás la lata con ello, puede que lo motive a hacerlo cuando se lo pides. Los niños normalmente quieren ver u oír los beneficios que tendrán lo que les pedimos que hagan. Por ejemplo, de este tipo de interacción se puede observar que el comportamiento de la madre de una niña con la que trabajé pidiendo a su hija que esperara en el coche para venir a pagarme después de una sesión de coaching. Al ver a la niña, no quería la madre, siguió insistiendo en que se metiera en el coche. Después de varios intentos, acabó sobornando a la niña, avergonzándola por la situación. La madre me preguntó, ¿qué otra cosa podría hacer? Le contesté, podrías haberle dicho que solo sentaría un par de minutos y pregúntale si preferiría esperar paciente con nosotras o quedarse esperando en el coche. A la madre le gustó la idea de dar a su hija la posibilidad de elegir y lo intentó. Al término de la siguiente sesión funcionó. La niña decidió quedarse en el coche. Utiliza palabras adecuadas. Si utilizas las palabras adecuadas con un niño, podemos recibir buenas respuestas al abordar el tema de lo que a los niños les gusta escuchar. Di con una palabra que le puede venir bien tanto a ellos como a los padres, en una palabra a la que los niños responden bien, pues no es ni positiva ni negativa, se trata de y. Si cambias la palabra pero por y, podrás alabar a tu hijo sin que se sienta criticado. Por ejemplo, nos gusta lo que has hecho, pero te has dejado. No suena tan bien como
Nos gusta lo que has hecho y si añades esto quedaría aún mejor. Me encanta cómo suena una I y a mis hijos también. Me gusta tanto que he eliminado el pero de mi vocabulario y lo he sustituido por I. Con ello consigo más cooperación por parte de mis hijos y ellos se sienten entristecidos por él, pero, en mi opinión, pero puede ser una palabra suficientemente negativa y parece indicar que se avecina una crítica. Cambia el pero por una I. Hay otra palabra que me parece muy eficaz y me encantaría compartir con nosotros. La palabra cuando podría sustituir sí por cuando. Si quieres obtener una respuesta mejor de tus hijos, por ejemplo, cuando termines de cenar, puedes tomar un yogur. Suena menos condicional que si terminas sí, suena amenaza, ¿no crees? La palabra cuando te ayuda a conseguir exactamente lo que quieres de tu hijo. En este caso se trata de que se acabe todo el segundo plato antes de comer el postre. Cambia el sí por un cuando. Ambas son fantásticas palabras para la comunicación porque son positivas. ¿Qué palabras utilizas para que tus hijos cooperen más? Si aún no utilizas y cuando, inténtalo y toma nota de cómo responden tus hijos a esas palabras. ¿Cómo ayudar a niños con tendencia a hablar demasiado? A algunos niños les encanta hablar, no porque les guste cómo suena su voz, sino porque tienen mucho que decir. Por ejemplo, cuando estoy con mi hijo mayor y sus amigos, a menudo uno de ellos empieza a hablar sin parar sobre lo que está haciendo y no invita al otro a entrar en la conversación. Se convierte en un monólogo completamente unilateral y aunque su amigo quisiera decir algo, no lo lograría meter una palabra ni de canto. Es lo que suele pasar con mi hijo y su mejor amiga. Se emocionan tanto al estar juntos que no se dejan hablar hasta tal punto que he visto obligada a enseñar a mi hijo a respetar los turnos en la conversación para que el monólogo se convierta en una conversación interesante. A veces tengo que guiar el rumbo de las conversaciones de mi hijo y sus amigos diciendo, quizá X tiene algo que decir. O, ¿y tú qué opinas, X? Hay un juego fantástico que puedes utilizar para que los niños pongan freno a estas conversaciones unilaterales o en situaciones en las que responden a una pregunta con demasiada información. Haz una pregunta a tu hijo y concédele un tiempo limitado para contestarla, unos 10-20 segundos. Utiliza un cronómetro o un temporalizador de cocina para que vea que no haces trampa. Haz que se centre en la cantidad de información que se transmite para darte la respuesta que quieres y nada más. Si quiere, tu hijo puede ir más allá y entablar una conversación. Pregúntales el uno al otro, centrado la atención en las preguntas y las respuestas alternativamente. Sin embargo, no solo los niños pueden hablar demasiado. Como padres, también podemos pecar de hablar demasiado. Cuando nuestros hijos nos preguntan cómo darles respuestas breves y relevantes. He aquí varios consejos. Que las respuestas se adecúen a una edad. Sabes lo que tus hijos entienden y lo que no. De modo que utilizan un lenguaje que conozcan. Darles la información justa para satisfacer su curiosidad.
Si quieren más información, te harán otra pregunta. Que la respuesta sea breve. Con una respuesta larga puede que pierdan su atención. ¿Qué deberías cambiar en tus respuestas a las preguntas de tu hijo? No decirles lo suficiente. Si tu hijo se siente acosado porque no dejas de hacerle preguntas, puedes proponerle un juego en el que tendrá que hablar sobre su día durante 1 minuto o contestar 4 preguntas sobre algo que has hecho. Así, en lugar de preguntar ¿qué has hecho hoy?, para que la respuesta sea poner los ojos en blanco o un nada, tu hijo debería decir qué hizo, con quién, cuándo y cómo y por qué. Ellos pueden elegir las preguntas que quieren contestar, pero tienen que ser 4. Si no recuerdan las preguntas, puedes escribirlas en la pizarra o en un trozo de papel y ponerlo sobre la puerta de la nevera o en un corcho con notas. Después de varios días se harán al juego y se acostumbrarán a hablarte de cómo les ha ido el día. Quizás podrías imponer una penalización para cuando no hablen durante 1 minuto entero o no respondan a 4 preguntas. Una buena penalización sería que tienen que poner la mesa o hacer una tarea de la casa por ti. De acuerdo, ya escuchando, pero ¿y mi hijo? Igual que nosotros pecamos de no escuchar, también nuestros hijos. Puede que no escuchen porque no quieren o porque están demasiado absortos en otra cosa. Ya hemos discutido algunas de las razones por las cuales puede que nos escuchemos. Se encuentra en la sesión. Hay una alternativa a estar siempre encima de ellos. Véase anteriormente en el mismo capítulo. Deberíamos de ser capaces de notar que están absortos en otra cosa, nada más que entrar a la habitación en la que se encuentran. Y háblale directamente, no grites de una habitación a otra, si no habrías como un jefe en el trabajo. ¿Por qué hacerlo con tus hijos? Lo único que conseguirás con ello es que te respondan gritándote qué has hecho y tendrás que repetir tus indicaciones. La herramienta que hay que utilizar, conseguir que tu hijo escuche. Si estáis en la misma habitación y tu hijo está haciendo otra cosa, haz que te mire diciendo: por favor, puedes mirarme, me gustaría hablar contigo. 2. Si estás distraído por la televisión o el ordenador, pide: por favor, puedes dar una pausa, me gustaría hablar contigo. Cuando termine de hablar, puedes volver a lo que estás haciendo. 3. Dale la información que necesita y luego pídele que te repita lo que acabas de decir. Si es capaz de repetirlo, es que te ha escuchado. Si no, vuelve a intentarlo. Si quieres, puedes llevar lo que repetición un poco más allá y convertirlo en un juego en el que hablas de un tema durante unos minutos y después pides a tu hijo que te repita 5 puntos importantes de lo que has hablado. Otro juego que creo útil es la asociación de palabras. Consiste en que tú decides una palabra y tu hijo tiene que decir otra relacionada con ella. Por ejemplo, patata, zanahoria, conejo. Es un buen juego para ejercitar la memoria y la capacidad auditiva y los ayuda a prestar atención, concentrarse y escuchar. Prueba ambos juegos y a ver qué tal les va. Para conseguir que mis hijos me escuchen, a veces les digo: llevas pues las orejitas de escuchar, porque necesito hablar contigo. Esto siempre lo hace reír, pero también los anima a escucharme. Otra forma de hacerlo es decirles que si no escuchan se perderán información que les podría venir bien. Por ejemplo,
Es posible que le estés proponiendo salir de excursión o que les estés preguntando si quisieran un helado. Si no escuchan, pueden perder su oportunidad y no querrán perderse de algo tan importante como eso. Comunicarse puede ser divertido. El secreto del humor es la sorpresa. Aristóteles. Si hay una cosa que cautiva a los niños, es el humor. Ver a mamá o a papá bromeando, haciéndolos reír. El humor es una manera sorprendente de unirte y comunicarte con tu hijo. Se puede utilizar para distender o quitar seriedad a una situación. Yo lo utilizo cuando están de mal humor, cuando no quieren comer y cuando ellos y yo cometemos errores. Por ejemplo, cuando veo que se avecina una pataleta y a veces me tiro al suelo y empiezo a patalear. O si veo que mi hijo se está enfadando, a veces logro disiparlo haciendo una mueca graciosa o soltando alguna broma. Si tienes elección, el humor es mucho mejor opción que enfadarte y gritar a tu hijo, pues alivia la situación. Ahora bien, solo tú sabes si tu hijo responde bien al humor. Si no es así, no lo utilices. La comunicación no verbal es igual de importante. Según los estudios, el 97% de la comunicación efectiva es no verbal. El 55% se transmite por el lenguaje corporal y el 38% a través del tono, lo cual dejará solo un 7% en la palabra hablada. Caray, eso significa que hay mucha comunicación no verbal y yo estoy totalmente a favor de ella. En mi opinión, los abrazos, los besos, una sonrisa cómplice pícara y una mirada de ánimo son tan importantes como las palabras, pues expresan a nuestros hijos que son maravillosos, que estamos orgullosos de ellos y que los hacen sentir queridos, valiosos y seguros. De hecho, me atrevería a decir que forman parte de las necesidades básicas de cualquier niño, junto al alimento, el alojamiento y el vestido. Todo ello los hace sentir capaces, les da confianza para probar cosas nuevas y nutre su autoestima. A la mayoría de los niños les encantan las muestras de afecto, pero si tienes la impresión de que no les apetece un besito o un abrazo, también puedes escribirles una nota diciéndoles lo mucho que los quieres y por qué. ¿De qué modo reciben tus hijos la comunicación no verbal de tu parte? Lo que vas a necesitar: encuentren un momento adecuado para hablar con tus hijos. Reconoce sus sentimientos. Plantéales las preguntas adecuadas. ¿Les prestas atención? Hay una alternativa a agobiarlos. Si eliges las palabras adecuadas, obtendrás una mejor respuesta. Explica siempre a tu hijo por qué tiene que hacer las cosas. Ayúdalo a encontrar el equilibrio en la comunicación verbal. Utiliza la comunicación no verbal.